A partir de ahora, en Voces de Biblioteca, conoceremos gran parte de nuestra cultura nacional. En cada misión descubriremos talentos, conversaremos con expertos y nos sumergiremos en el maravilloso mundo del conocimiento y la creatividad. Voces de Biblioteca. Amigas y amigos de Voces de Biblioteca, sean todos bienvenidos. Voces de Biblioteca, un espacio cultural de la Biblioteca Augusto Roa Bastos del Congreso de la Nación, con la venia del licenciado José Zamudio Falcón, director de este recinto. Damos inicio a otro episodio más. Hoy un tema importantísimo: los indígenas en el Paraguay, los pueblos originarios. Está con nosotros la doctora Daisy Amarilla. Ella es antropóloga, magíster en educación, también tiene una licenciatura en comunicación social. Es la directora de la Comisión Permanente de los Pueblos Originarios, los pueblos indígenas de la Honorable Cámara de Senadores. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerte y decirte, doctora. ¿Te puedo llamar doctora o te puedo venir? Como quieras, me puedes llamar Daisy, como quieras, como te sientas cómodo. Bueno, doctora, quiero decirte que sos la primera mujer entre todos nuestros invitados, nuestros primeros episodios, ¿verdad? Sos la primera mujer que está en nuestro set, así que quería decirte y agradecerte por tu tiempo y tu espacio, digamos. Qué privilegio, me encanta. Bueno, doctora, sos integrante, sos la directora de la comisión que se encarga un poco de la protección, de la búsqueda de los derechos, de todo lo que significa los pueblos originarios en el Paraguay. Sí, nosotros somos una comisión, la comisión, como ya lo dijiste, la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores. Nosotros lo que hacemos es procurar, como sabrán, el INDI es el Instituto Nacional Indígena, es el poder ejecutivo, ¿verdad? Sí. Nosotros a veces no podemos sobrepasar, obviamente, al Instituto Nacional del Indígena, ¿verdad? Pero sí tenemos, todas las problemáticas también vienen a nosotros. Y nosotros lo que hacemos es tratar de mediar la situación junto con el INDI y otras instituciones también. Pero ellos vienen a nosotros. Siempre están con todas las problemáticas que tienen, que son varias. Problemas de educación, problemas de tierra, sobre todo de tierra, problemas de salubridad, de comida, de todo. Tienen demasiados problemas. Todos los problemas que uno pueda imaginar, que se pueda imaginar, tienen los indígenas, lamentablemente, ¿verdad? Entiendo, doctora. Bueno, esta comisión la integran como presidente el senador Orlando Penner, como vicepresidente el senador Patrick Kemper, el relator es el senador Sergio Rojas y como miembro el senador Natalicio Chase. Doctora, sí. ¿Cómo, para entrar un poco en historia, cuántos pueblos originarios tenemos actualmente nosotros? Tenemos 19 pueblos. 19 pueblos con 20 lenguas, porque son lenguas propias de cada pueblo. Por ejemplo, te puedo citar la familia lingüística Samuco, que están, ¿quiénes son las etnias o los pueblos que están allí? Son los Ixir, Tomarajo, los Ixir Huitoso y también los Ayoreos. Después tenemos los Guaycurú, que son los Con. Tenemos la familia lingüística Guaraní, que es una familia lingüística que todos conocemos en Paraguay, porque, como sabrás, las demás cuando yo, por ejemplo, que enseño en la universidad, digo, hay tantas familias lingüísticas en Paraguay que nadie conoce a esos otros pueblos, salvo la Guaraní. La Guaraní tenemos... De la familia lingüística guaraní tenemos los de la zona oriental y los de la zona occidental. Los de la zona oriental son los Aché, los Aba guaraní, los Paitaviterá y los me falta uno, los Mga. Y los de la zona occidental o Chaco son los guaraní Andeva y los guaraní occidentales. Y bueno, tenemos, como decías, ¿verdad?, mucha problemática en el tema, incluso en cuestión de lenguas, porque la que se conoce acá, nosotros tenemos, como sabrás, ¿verdad?, nuestra lengua oficial es la lengua castellana, ¿verdad? El español y la también oficial. La oficial y también la guaraní. También. Pero las restantes lenguas
nos figuran, ¿verdad? Genial. Por ejemplo, nos figuran los matacos, nos figuran los guaycurú, que son los con, los enslet, los encesur, los ishir tampoco, bueno, ninguna, ¿verdad? Bueno, doctora. Genial, te estaba yendo un poquito más rápido. Pero, Bueno. Vamos a irnos por parte, doctora, porque para mí sería fundamental desmenuzar esto para que la gente comprenda, ¿verdad? El censo dijo hace poco, son números oficiales, son 140.000 actualmente los indígenas Aproximadamente. que viven en el Paraguay. Cuando llegaron los españoles allá por el año 1400 más o menos, toda esa gama de pueblos originarios que me citaste, doctora, ¿eso ya existían o se fueron desprendiendo con el tiempo, fueron originándose después? ¿Cómo, cuando llegaron los españoles, quiénes eran los indígenas que estaban en este país? Cuando llegaron acá, estaban ya los indígenas guaraníes acá en Paraguay. Y tenemos, cuando acá llegan, bueno, vamos a ver, llegan en el año 1537, Sí. por ejemplo, Alejo García, ¿verdad? Sí. O sea, ya llega antes, ¿verdad? Pero Domingo Martínez de Irala, cuando llega a Asunción, cuando toma el poder, digamos, ¿verdad? Nosotros siempre escuchamos hablar y decimos la fusión de la dulce india guaraní con el español. Sí. Cosa que después, haciendo memoria histórica, revisionismo histórico, nos damos cuenta que no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si en el año 1537 Domingo Martínez de Irala, que de una u otra manera trató de entablar una una fusión con ellos, ¿verdad? Porque de hecho lo hizo, ¿verdad? En el año 1539 ya empieza la gran revuelta indígena, y esto es en una Semana Santa del año 1539, en donde los indígenas ya era la primera vez que se rebelaban. ¿Pero por qué se rebelaban? Porque se dieron cuenta, porque ustedes saben que ellos son recíprocos, ¿verdad? Vos le das y ellos te dan. Y se dieron cuenta de que no había reciprocidad, porque ellos que dieron sus mujeres, con el tema cuñadas, ¿verdad? Dieron sus mujeres, dieron sus sobrinas, pero no eran tratados como deberían, ¿verdad? Entonces, en esa gran revuelta que tuvo que haber sido en el año 1539, no se pudo dar. ¿Por qué? Porque una indígena estaba enamorada de Domingo Martínez de Irala, entonces ella contó la conspiración, y entonces ahí, por supuesto, que fue terrible lo que los españoles le hicieron a los indígenas, ¿verdad? ¿Qué le hicieron, doctora? Los mataron, los fusilaron, fue terrible, ¿verdad? Un desmembramiento. Ya. Y eso fue brutal, ¿verdad? Y el amor a veces, ¿verdad? Es todo histórico. ¿Y cómo, o sea, si es que no venían los españoles, iban a venir los franceses, iban a venir los ingleses, alguien iba a venir y seguramente, a América. ¿verdad? No. Pero bueno, y lo que uno ve en los documentos y leemos es que los que vinieron en realidad en los barcos eran la peor clase, digamos, eran los trabajadores que eran expresidiarios, o sea, somos nosotros el reflejo de la unión de los pueblos originarios con los españoles excarcelarios, ¿se puede decir así? Podríamos decir que sí, pero en realidad que vino ese tipo de gente, ¿verdad? Pero yo no sé si somos tan así los paraguayos o lo somos, ¿verdad? O sea, dejo una incógnita porque en realidad no te sé responder, porque para mí el paraguayo es un ser noble, bueno, ¿verdad? Quizá tengamos un poco más de los indígenas, ¿verdad? Y si hubo revuelta aquella vez es porque los pueblos originarios de la época defendieron su territorio, digamos. Claro, defendieron todo. En realidad estaban siendo avasallados los pueblos indígenas en ese momento. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que iba a haber reciprocidad, porque repito la palabra que ya usé. Ellos creyeron, sí, pero no resultó. Los españoles, en realidad, ¿qué es lo que querían ellos? ¿Por qué vinieron? Querían el oro, pero después dijeron, bueno, también los podemos esclavizar, ¿verdad? Entonces, es terrible lo que pasó con los pueblos indígenas de Paraguay, porque sí vivían como esclavos. Y esa problemática de que suben los pueblos originarios es que vinieron
personas de otros continentes a avasallar sus tierras, Su cultura. su cultura. ¿Eso persiste de esa época hasta ahora, doctora? Yo creo que quiero y creo que sí. Hasta ahora nosotros avasallamos la cultura del otro. Nosotros no respetamos los pueblos indígenas del Paraguay. O sea, ellos no son dueños, no son propietarios de sus tierras. Muchos de ellos no. Se consiguió, hubo mucho avance, pero en realidad ellos, habiendo sido dueños de todo, después se quedaron sin nada. Después se fue reconstruyendo, claro, pero básicamente le sacaron absolutamente todo. Uh-huh. Porque te digo, bueno, si nos vamos ya a la época, ellos vivieron mucha represión, vivieron bastante mal durante la época de la colonia, ¿verdad? Porque Sí. estaba el puñadazgo, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y después tenemos la Yanacona, la Mita, por ejemplo, ¿verdad? En donde dieron es decir, los indígenas tenían que trabajar para los españoles, ¿verdad? Ujú. La Mita y la Yanacona. Sí, O sea, sí. no está bien, ¿verdad? Lo que hicieron ellos, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé cómo podría explicar eso, ¿verdad? Pero yo creo que fue un avasallamiento y lo repito y lo sostengo, ¿verdad? Después llega la independencia, ¿verdad? 1811. Aparentemente tendría que haber mejorado todo para los pueblos indígenas, pero sin embargo, ¿qué hace el doctor Francia? Uh-huh. El doctor Francia, mediante catastro, quiere que todo se registre, pero pueden ustedes imaginarse que hoy tienen problemas de lectura. En esa época no tenían ni idea de lo que era un catastro. Y las personas que no se registraban en ese catastro, todo eso pasaba a mano del Estado. Eso fue terrible. Pero no termina la historia ahí. Después viene Carlos Antonio López en un Sí. decreto del año 1848. ¿Qué hace él? Y decreta que los indígenas serían ciudadanos de la República del Paraguay, Sí. pero a cambio sus tierras fueron confiscadas. Entonces, ¿de qué pasa un tiempo y se dan cuenta de que nos sirven los apellidos si no tenemos tierra? O sea, se dan cuenta de que pronto se quedaron sin nada, ¿verdad? Y ahí no queda otra vez. Después de la guerra contra la Triple Alianza, tenemos las ventas de las tierras con indígenas adentro, la de Puerto Casado, la de Carlos Casado. Son 5 millones de hectáreas que se vendieron. Eso fue en calidad ya de esclavo, digamos. Con indígenas adentro, uno puede sacar su propia conclusión, ¿verdad? Porque en realidad vivieron dentro del territorio que ancestralmente les correspondía. Quienes compraron esas tierras los vieron como, no, ustedes o salen de acá o trabajan con nosotros, ¿verdad? Y después la industrial paraguaya también en la zona oriental, que 3 millones de hectáreas fueron vendidas con indígenas adentro también. O sea, te das cuenta que esto no es, la problemática de tierra no es actual. Esto venimos arrastrando de tiempos inmemorables, ¿verdad? 400, 500 años. Ya, así que te estoy hablando demasiado. Decime. Doctora, y vi y investigué un poquito. La comisión esta a la que vos estás dirigiendo dice en uno de sus apartados que busca proteger los derechos a la identidad étnica, que es lo que me estás explicando, que hubo un avasallamiento a la cultura, un atropello, no solamente, digamos, la comida de tierra, sino que ellos fueron avasallados en todos los sentidos. Y acá dice la propiedad comunitaria. ¿Cómo se entiende eso, doctora? Porque yo entiendo que uno compra una propiedad y está en nombre de Ricardo Ramírez o está en nombre de la doctora Daisy Amarilla. ¿Cómo se entiende una propiedad comunitaria? Y la propiedad comunitaria es para los indígenas, específicamente. Uh-huh. Se recuperan las tierras ancestrales y en realidad el Estado vuelve a comprar eso, ahora, el Instituto Paraguayo del Indígena, pero es comunitario. Ellos viven en una comunidad. No es que tienen una parcelita para vos, para mí, para mi compañera que está allá, Estela, para nadie, ¿verdad? Sí. Es para la comunidad. Y ahí ellos tienen un sistema todavía ancestral, ¿verdad? Que tienen un cacique y ese cacique está respetado. Aunque ahora hay mucha problemática con el tema cacique, porque se pelean mucho por el tema del liderazgo, ¿verdad? Ellos tienen formada políticamente un sistema
un sistema socialista, doctora? Sí, claro, pues ellos viven todos juntos. Y es más, en mi caso particular, yo estoy bautizada con los ayoreos. Mi Sí. nombre indígena es Ome Nimone, y mis clanes son Dosapé Picaneray, en donde si yo no tuviera que comer acá en mi casa de Asunción y voy a mi comunidad indígena ayorea, ellos me reciben y buscan comida para mí. Si, por ejemplo, la comida de los ayoreos, por ejemplo, principal es la tortuga, ¿verdad? Ujú. Si ellos cocinan, ¿verdad? Una tortuga, pues me invitan a mí también, ¿verdad? Si alguien de mi clan es la que fue y trajo la tortuga, ¿verdad? Qué Es interesante. totalmente solidario. Vos me das y yo te doy. Mi madre indígena, por ejemplo, por ahí está mi bolsón ayoreo, me regala Ese privilegio. ese privilegio, porque es un privilegio. Sí. Ser de un pueblo, o en este caso los ayoreos, para mí es un gran privilegio. Porque bueno, puedes estar 20 años también trabajando con ellos y no te adoptan, no te bautizan, ¿verdad? Yo tuve ese privilegio. Entonces ella me regala esa cartera, por ejemplo, pero yo también le regalo alguito, ¿verdad? Sí. Siempre es recíproco, ¿verdad? Bueno, genial. Nos acompaña la doctora Daisy Amarilla, ella es directora de la Comisión de Pueblos Indígenas, los pueblos originarios de la Honorable Cámara de Senadores. Vamos a unos consejos y volvemos a la vuelta.